Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro programa de Clandestinos. Saludos a todos. Da igual a la hora que nos escuches y desde dónde. Y nada, pues vamos. Hoy tenemos a nuestra compañera y amiga Esmeralda. Hola, Esmeralda. Muy buenas Muy tardes, buenas, muy ¿qué buenas. tal? ¿Qué tal está? ¿Qué estás haciendo desde el punto de vista cultural? A ver, Pues cuéntanos. sigo con lo del programa este de lo de la radio, porque está el concurso, de hecho la final fue anoche, que fueron 12 horas de final. Y nada, ya me quedan 2 programas de temporada, así que sigo ya con eso a full. Nada, Deseando tener tiempo para ver las series que quiero ver, claro. nada, no vamos a hacer spoilers. Eso espero, si no mato. A ver, una cosa, sí que yo he visto por ahí por redes que la gente como que está contenta con el ganador del concurso. Es que este año, la verdad que la final ha sido un poquito especial. Es la primera vez, por ejemplo, que ha pasado una agrupación femenina a la Ah, final. anda. Sí, sí. Además que son buenísimas. Yo, el primer día que la escuché en preliminares, flipé. Vamos, yo y el público igual, ¿eh? Se notaba en el teatro. Y la verdad que ha sido atípica también por la fecha, ha sido... Pero la verdad que ha estado genial, vamos. Los ganadores no los he visto, porque yo soy así. Hasta que no vea la final entera, no me Yo quiero no lo he enterar de quién visto ha ganado. todavía tampoco el ganador. Yo, pero es verdad que la gente este año estamos, por lo que escucháis, están felices por el fallo del jurado, que normalmente siempre, bueno, siempre hay gente que no les gusta, pero las agrupaciones que pasaron a la final eran buenísimas. Este año además un nivel muy alto sobre todo en comparsa, pero las chicas también estaban genial. Y la verdad que eran muy buenas las que han pasado a la final. Así que, no, es que ya en semifinales las letras eran buenísimas, brutales, y las críticas, uf. Yo para el programa estoy ahí mirando porque el de esta semana, pongo de las semifinales y estoy ahí que no porque te quieres poner casi todas las que han cantado y no puede ser. Y tienes que seleccionar, tú sabes. Pero Claro, bueno, no. Meter un, ¿qué son? 11 horas en una hora de programa. claro, no, es peor porque las semifinales han sido 6 días de Uf, semifinal y cada día han sido 6 agrupaciones o 7, entonces mucha. y por ahí Ujú. se le escuchaba ya a nuestro compañero Nacho Bacter. Muy buenas, Nacho. Hola, muy buenas. Pues, pues ya ves, aquí escuchando un poco como lo de la chirigota. A ver, yo de las cosas así culturales, quiero que las chirigotas se vayan expandiendo, vayan más internacionalizándose más. Patrimonio de la Eh, humanidad. Tiene que sí, ser. sí, Pero el concurso no es solo de totalmente. chirigota, ¿eh? Y eso de que haya chirigotas femeninas, a mí me ha gustado, porque yo Pero recuerdo hace años que hubo polémica. mira, es curioso porque en las callejeras, lo que es el concurso, sí es verdad que hay muy pocas agrupaciones que se presenten de mujeres. De hecho, hubo una temporada que o una o ninguna. Pero en la calle, sin embargo, hay un montón de chirigotas callejeras de mujeres y súper conocidas que la gente va buscándolas, vamos. Por ejemplo, las Cádiz Woman son súper conocidas, son Ujú. buenísimas. Y llevan muchos años, llevan ya varios años. Y hay unas pocas así. Pero después no van al concurso. No entra, no se Porque apunta. les falta hacer ese salto, quizás. Y este año es verdad que ha sido rompedor un poco porque ha habido varias de mujeres. Después en las que normalmente han ido solo hombres, hay en varias en que han metido una o dos mujeres. Por ejemplo, hay una chirigota de aquí de Sevilla, de La Rinconada, chirigota de bizcocho, que en los años anteriores llevaba una chavala que tocaba el bombo, que de hecho el primer año que llegaron a la final, quedaron, fueron buenísimos, iban con un muerto, como si fuera un velatorio, con el muerto allí en la caja de pino, Ujú. ¿Mm? y el Manuel. Y la chavala es el bombo y le cantaron un paso doble que ella no tenía ni idea, terminó llorando la muchacha allí. Y después, este año, pues se ha incorporado otra chavala más en la primera fila cantando. Después, en comparsa también hubo hace 3 años,
que un autor de renombre, que ganó ese año además, llevaba una mujer en la primera fila cantando, y este año se han visto varias agrupaciones con una o dos mujeres. Después de los grupos que vienen de la cantera, de juveniles, hay un grupo, por ejemplo, que hay una chavala que toca la guitarra, los demás son chavales, y hoy, este año, cantaron un paso doble precisamente porque, claro, a ella siempre están diciéndole que porque canta con hombres, que porque no se va a un grupo de mujeres, que porque ella sola allí, que no sé qué. Entonces reivindicaban el hecho de poder cantar donde uno quisiera, que ellos llevaban desde chicos cantando juntos y que su agrupación y ella estaban a gusto y que porque tenían que cambiar. Y la verdad que ha sido, esa gente también llegaron a la final. O sea que ha sido un año, la verdad que muy reivindicativo sobre la igualdad. Crítica, este año lo que se ha hablado mucho, aparte de la fecha del concurso, porque era normal, ¿no? Una cosa tan atípica. Unos agradeciendo que, bueno, que tenían que moverlo por lo del COVID, que era mejor disfrutar de un carnaval más libre, digamos, en el sentido de que se pudiera estar sin mascarilla, de que se pudieran hacer todos los actos normales que se suelen hacer en carnavales, no solamente el concurso. Y otra gente pues diciendo que era volver a la fiesta típica gaditana, que fue en la época de Franco, cuando prohibieron el carnaval y lo taparon un poco, cambiándole el nombre, cambiándole la fecha. Bueno, a ver, eso ya serán cosas que Eso es para desarrolle gusto, la gente que organiza ahí. Pero a ver, que me gusta que lo que comenté en otros programas, que en principio que la chirigota de Cádiz, que ya no sea solo de Cádiz, sino que se vaya expandiendo. No, es normal que donde se expande es el primero toda la zona sur de Andalucía y luego también Canarias, porque tiene lo del tema de las murgas. Pero, joder, me gustaría ver una agrupación madrileña. Mira, de Madrid un año fueron, pero es que viene una de Albacete desde hace varios años. De Andalucía vienen de varios sitios, ¿vale? Pero es verdad que de Albacete hay una que lleva varios años yendo. De Madrid yo recuerdo que hubo una también. Y vamos, que no, claro, es complicado venir desde el Quinto Pino para cantar una noche, porque además el teatro es por la noche. Tú me que tengo que cantar a las 12 de la noche. Tenía una de Santoña, que no me acuerdo dónde, pero, o sea, Sí, pero el hecho de que, a ver, si ya lo del concurso, evidentemente la gente de Cádiz lo tiene muy a favor porque lo vive mucho más, están todo el año, que quizá, por ejemplo, en otras regiones de España no. Pero el hecho de que es que me gustan estas cosas culturales positivas que se internacionalicen en cierta manera. Es lo mismo que lo del día del libro en la rosa, que es San Jordi, que en principio son los Cataluña, pero el resto de España como que no ha tenido ningún inconveniente en adoptarlo también. Y entonces me parece muy bien porque son tradiciones culturales positivas por el tema, hostia, regalar un libro, que antiguamente era mucho más machista porque era al hombre al libro, a la mujer la rosa, y ahora se ha hecho como las dos cosas. Toma, el libro y la rosa, tanto uno como a otro. Me parece muy positivo que estas cosas vayan ocurriendo. Y como a mí lo de Cádiz veo que es un tema muy creativo y muy complicado de hacer, porque ahí se le ve que ahí hay una dificultad en hacerlo desde el punto de vista de la letra y desde el punto de vista de la música y luego la escenografía y todo. Y es un esfuerzo y a mí me parece algo muy positivo porque es hacer crítica social y diversión de manera muy elegante y además con un esfuerzo mental y además, físico. las geniales, vamos, es que, ya te digo, este año las letras brutales, ¿eh? A, ya no solamente la igualdad, sino que problemas sociales, vivienda. Hay un paso doble, por ejemplo, que lo voy a poner en el programa de esta semana, que habla, allí en Cádiz cada vez hay más hostelería, ¿no? Entonces, hay muchos camareros y explica más o menos lo que hace un camarero, ¿no? Su día a día, cómo trabaja, cómo se deja la piel, y después lo que termina diciendo es que lo que sobran no son camareros, que lo que sobran son los usureros que tienen a los camareros trabajando muchas horas, con menos horas de alta, cosas así. O sea que han tocado temas
cotidiano. Y luego todo esto, mucho está en internet, pero luego sacan discos y estas historias. Sí, la mayoría, casi todo, incluso las callejeras, tienen mínimo el libreto. El libreto tú vas, ¿no? Te cantan su repertorio y el libreto viene todas las letras. Alguna vale a los 50 céntimos, otra vale un euro, depende de, ¿no? de la agrupación. Si es más conocida, pues te puede costar un poquito más porque también está más elaborado o lo que sea. Pero las del concurso, casi todas, tienen su CD y eso. Y después, claro, hacen además actuaciones durante el año. En diferentes sitios, vamos, en ferias, en bodas, en, en actos que hacen a los de carnaval, explícitamente solamente de carnaval en X sitio. De hecho, quieren crear como el mangafé, digamos, pero de carnaval. Se ha hecho una vez, ha tenido bastante éxito y los quieren mover por Málaga, tú sabes, por varios sitios, porque la gente Ahí, que haya dinerito, que se mueva dinero. Eso me parece bien, porque me parece una actividad bastante a reivindicar. Así que nada, yo ahí ya acabo mis preguntas de la chirigota. Ahí tienes un +1 por mi parte. Sí, sí. Queremos eso, que se internacionalice y nada. Señores de la ONU, ya saben, Patrimonio de la Humanidad. Sí, Sí. además lo tienen solicitado. Por eso, por eso. No, es Patrimonio que inmaterial de la humanidad. yo creo que si se sigue expandiendo y si sigue haciendo así, es que tiene pinta. Es que de verdad que me parece muy positivo, que yo viva Cádiz. Sí, lo que voy a decir, yo soy una enamorada de aquella tierra. Como carnaval Así. también hay en Huelva, por ejemplo, está el colombino, que también tiene su carnaval. Aquí en Sevilla, en Carmona, por ejemplo, hay mucho arraigo del carnaval y tienen también su concurso que dura varios días. En el pueblo de aquí al lado, en Mairena, también tienen ya varios años de su concurso. Aquí se hizo el primero justo antes de la pandemia. Este año no se ha podido hacer, pero el año que viene espero que se vuelva a recuperar, porque la verdad que participaron bastantes agrupaciones, vinieron de varios sitios. En Málaga también tienen su concurso, o sea que era algo que había antes en Andalucía, había en casi todas las provincias, se perdió durante la dictadura y después de la dictadura en algunos sitios se ha ido recuperando, en otros están poco a poco, pero yo creo que cada vez tiene más auge, así que... Bueno, pues a ver si es verdad. Bueno, pues nada, continuamos a ver. A ver, No, ¿y tú qué has hecho, Javi? ¿yo qué he ¿Qué has hecho? Bueno, contado? yo sigo en el mundo Stranger Things. Lo que pasa es que tampoco puedo contar mucho. Por mi Sigo culpa, ahí ¿no? flipando en colores. Nada, nada, está muy bien. También he Y hoy, terminado. ¿eh? Dime, Esmeralda. Que no, que digo que hoy de qué va el tema, Nacho. Bueno, pues a ver, termina Javi con lo tuyo y ahora digo lo mío y Nada, he ahora digo terminado yo. también la miniserie de 6 capítulos que ha sacado el creador de The Wire, la de La ciudad es nuestra, que sigue, enlaza la historia de Baltimore, de la corrupción policial y tal, que vimos en The Wire. Y nada, para mí es una de las miniseries del año. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Nacho? Bueno, pues a ver, yo os comento lo mío. Yo sigo con The Obi-Wan, que lo hemos dicho un poco de récord, como hemos comentado, y con The Spans y la serie antigua de corrupción en Miami. Sí. Y del tema de hoy, a ver, va a ser un poco continuación de un tema que hicimos hace semanas, meses, sobre la evolución de las armas de fuego. Y entonces nos ¿Mm? quedamos un poco a la víspera de la Primera Guerra Mundial. Pues entonces hoy, aprovechando que ya es veranito y vamos a hacer el tema pues un poco ligero, pues vamos a hablar de un poco el desarrollo de todas estas armas, cómo ha ido las armas configurando también un poco los ejércitos, desde la Primera Guerra Mundial hasta lo que tenemos hoy en día con la guerra de Ucrania, que Ujú. vemos que ha habido ciertos cambios de doctrina también y también se han recuperado otras maneras de hacer la guerra que parecía olvidado. Entonces, bueno, pues hoy os lo voy a comentar. El conflicto de Ucrania sigue caliente, pero bueno, más o menos parece ser que va enfocándose a una estabilización del conflicto. No se sabe si va a acabar en verano o si va a acabar más tarde. Y de acuerdo un poco al impacto económico que tenga eso. Pero bueno, eso ya no es tema mío, sino el tema que voy a desarrollar es un poco el tema de las armas, cómo ha ido desarrollándose
un poco de manera muy genérica, desde la Primera Guerra Mundial hasta, digamos, hoy en día. Pues nada, dale Nacho. Bueno, pues a ver, si recordamos lo que había explicado anteriormente, lo del origen un poco del fusil, que al principio era de avancarga, que se cargaba por la boca. Luego ya a finales del siglo XIX, que es donde estamos ahora, en este momento, se empezó a utilizar los fusiles de retrocarga. El, Retrocarga, que son fusiles de ánima rayada, el ¿sí? que se cargaba por adelante tenía que meterle la Con la, varilla esa para... con la baqueta, Exacto. se llama Sí, baqueta. Se usaba la baqueta, entonces tenías que ponerla. Primero ponías un poco de pólvora, luego ponías un trozo de algodón, luego ponías la bala. Con la baqueta lo llevabas hasta el fondo para que estuviese bien ajustado y después lo disparaba. ¿Cuál era el problema que tenía esto? Que la bala el alcance. bailaba porque era animalisa y entonces pues no era muy preciso. Y el alcance Eh, que tenía tampoco y tenía mucho. el alcance era unos 50 metros, era muy poquito. La cosa empieza a cambiar cuando se crea la bala Minié en la época de la Guerra Civil Americana. ujú, La Guerra Civil de los Estados Unidos, pues hacen una bala que ya va mucho más ajustada, también se inventa el ánima rayada y entonces hace que el arma sea mucho más precisa y que también se pueda proyectar mucho más lejos. Entonces empiezan a crearse esas batallas con técnicas de animalisa en un campo de batalla con ánima rayada, pues la Guerra Civil estadounidense es una de las más sangrientas precisamente por eso, por el uso ujú. de la bala Minié. Entonces, bueno, pues después de la guerra civil estadounidense y también, por ejemplo, de la guerra franco-prusiana o de la guerra de Prusia contra Dinamarca o la guerra de Prusia contra Austria, en ese momento Prusia estaba demasiado valiente. Tuvo guerras con todo el mundo, salió victoriosa. Del fruto de esa guerra fue la reunificación alemana, que es la Ujú. que es protagonista Bismarck. Y entonces, bueno, pues de esa guerra civil estadounidense, esa guerra civil, esas guerras que mantuvo Prusia, pues eh, empezaron a salir los primeros modelos de fusiles de retrocarga, que al principio era una bala que se cargaba por atrás y entonces se cargaba, se cerraba, por eso se empieza a utilizar el cerrojo y se disparaba. Entonces cada vez que tenías que disparar, pues tenías que hacer toda esa maniobra. En comparación con la bancarga, era mucho más rápido. Entonces se conseguía una mayor cadencia de fuego y eso hacía que las batallas fuesen pues cada vez más sangrientas. Y entonces lo de las unidades que iban en formación, porque esa formación era para hacer un par de descargas de fuego y luego atacar con la bayoneta, pues ya empiezan a perder un poco el sentido, pero seguían pues todas las escuelas militares un poco ancladas a esa manera de hacer la guerra que era el estilo de las guerras napoleónicas. Entonces con esto nos encontramos pues a finales del siglo XIX con que empiezas a ver estas innovaciones en el tema de los fusiles, pero no solo, sino también empiezan a aparecer las primeras innovaciones en el tema de los cañones. Los cañones clásicos eran, como ocurría con los fusiles, de avancarga, pero ya los primeros cañones de retrocarga empiezan a desarrollarse aquí a finales del siglo XIX. Entonces vemos que se empieza a aumentar muchísimo la potencia la potencia del fuego. Y luego otra cosa que empieza a ocurrir a finales del siglo XIX, por ejemplo, es el desarrollo de las marinas. Empieza a crearse un nuevo tipo de barco, que es el acorazado, que cuando hagamos un programa acerca de la evolución de las marinas y de las armadas de guerra lo podemos hablar, que al fin y al cabo lo que es una acorazado, que es un barco en el que está cubierto de planchas de acero de manera que sea difícil penetrarle. Entonces hay una pequeña carrera de armamento entre diferentes naciones europeas, básicamente, por hacer el acorazado más fuerte, potente y asesino del mundo. Entonces, eso es otra evolución. Y la última innovación que vamos a encontrarnos ya al borde del siglo XX, aparte del alambre de espino, que se empieza a utilizar, por ejemplo, en la guerra de independencia de Cuba, es el tema de la ametralladora. La ametralladora, que por ejemplo en la guerra civil americana de las películas vemos que está la Gatling, que es esa que Ujú. empiezas a hacer así con la manivela
y empieza a disparar muchas balas por segundo. Bueno, pues eso era accionada manualmente. Pues conforme se va trabajando en ello los ingenieros, pues van haciendo algo que ya el tema de la alimentación sea de manera automática y entonces vemos las primeras, digamos, ametralladoras asesinas, ya te digo, aquí a principios o finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pasa que no eran todavía demasiado utilizadas, pero vemos que luego van a tener su protagonismo. Entonces con esto nos encontramos con unas ideas arcaicas de la manera de hacer la guerra con armamento muy moderno, muy actualizado. Entonces, bueno, pues luego está el tema de la diplomacia, que era como un de resortes que se produce entre las principales potencias europeas, Francia, Inglaterra, Rusia, las potencias centrales como el Imperio Austrohúngaro, Alemania, Italia también está por ahí formando parte. España en ese momento estaba muy mal y nadie le hacía caso, entonces no estaba metido en ninguno de estos tratados y veremos que eso va a tener su punto positivo. Y entonces, bueno, pues con esto nos plantamos en 1914 en el cual ocurre ese asesinato del archiduque de Austria, en el archiduque Francisco, en Sarajevo. Entonces eso es un poco el inicio de la guerra, porque Austria reclama a Sarajevo una serie de cosas, pero como Yugoslavia, la zona de Serbia, es básicamente eslava, pues recibe el apoyo de Rusia. Rusia se enfrenta a Austria pide ayuda a Alemania, Alemania ayuda a Austria, entonces Rusia busca a Francia, Francia ayuda a Rusia y entonces a las primeras semanas después de este asesinato del archiduque, pues empieza la Primera Guerra Mundial. Y entonces veremos la Primera Guerra Mundial, un poco la movilización que va a tener todas las tropas. La gran ventaja que tiene esta movilización es que se hacen en base no a una unidad que tiene que ir andando de aquí para allá, sino que puede utilizar un medio de comunicación bastante más rápido, que es el tren. Entonces, gracias al ferrocarril, se permite una removilización muy rápida, especialmente Alemania. Y entonces Alemania empieza atacando a Francia a través de la frontera que tenía con Bélgica. Entonces, cuando Alemania invade Bélgica, pues entonces Inglaterra, que era aliada de Bélgica, pues le declara la guerra a Alemania y entonces se forma ya el frente Inglaterra, Francia, Rusia por un lado, Alemania, Austria e Italia por el otro. Que luego Italia en 1917 cambia de bando y se va con los aliados. Entonces nos encontramos con eso. ¿Cuál era el plan alemán? El plan alemán era entrar en base, haciendo una finta por toda la zona de Bélgica hasta París, muy rápido, muy rápido, muy rápido, usando sus mejores unidades, que eran los Sturmtruppers. ¿De qué nos suenan los Sturmtruppers? Porque los Sturmtruppers son De la película. de la película de Star Wars. Exacto. De Star Wars, los Sturmtruppers. No, y hay otra Pablo, película del sí. espacio que es un poquito mala, pero sacaron incluso una segunda película, la de Starship Troopers. Starship Troopers. No, pero estos son los Stormtroopers, no Starship Troopers. Son los Stormtroopers. Los Stormtroopers, John Williams, cuando hizo un poco el guión, se fijaban estos Stormtroopers alemanes. Está dentro de la discusión de los libros de historia si quién es la mejor infantería del mundo. Si fueron las legiones romanas durante el Imperio, o si fueron los Stormtroopers alemanes. Porque ¿cuál es la característica que tienen estos Stormtroopers? Que desde el soldado más soldado hasta el general perfectamente sabía cuáles eran los objetivos de cualquier batalla. Tenían una visión. Claro, aunque los de cabeza siguen sabiendo el objetivo, claro. Claro, entonces eso que es lo que le permitía que no era necesario recibir órdenes de arriba, lo cual envía un mensajero, el mensajero llega hasta el alto mando me envía la respuesta, me llega hasta mí. Ahí estás perdiendo un montón de tiempo. Pues los Stormtroopers no era necesario saber eso, porque como sabían el objetivo final, podían hacer decisiones tácticas en el campo de batalla. Entonces eso le permitía hacer una movilidad mucho más rápida.
Parcialmente, esta manera de hacer la guerra es la que aplicarían luego los alemanes en la Segunda Guerra Mundial con las divisiones Panzer. Por eso arrosaron contra británicos y franceses, que tienen una manera mucho más clásica de necesitamos órdenes de arriba en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y sobre todo los rusos. Los rusos siempre han tenido digamos, ese defecto. De que es lo que decía siempre, hay que esperar órdenes de arriba y nada de iniciativa personal. Entonces los alemanes eran mucho de la iniciativa personal. El problema con los que encontraron los Stormtroopers es que se fueron desgastando a base de combatir. Vale, iban batiendo los franceses y a los belgas, pero ellos se iban desgastando y entonces su punta de lanza llega un momento en que se desgasta cerca de París. Entonces ahí es cuando se desarrolla ya la batalla del Marne, porque se estabiliza un poco. Los alemanes no pueden avanzar más y los franceses están tan cerca de su suministro logístico que son capaces de mantener una resistencia fuerte, y entonces se estabiliza el frente y se hace lo que es la batalla del Marne, que es famosa porque los soldados franceses iban a la batalla en taxis. Los taxis de París se ponen al servicio de llevar soldados al frente. Entonces se llaman los taxis de Marne por eso. Y entonces porque los franceses fueron capaces de mantener una resistencia a ultranza de los alemanes, básicamente. Entonces ahí es cuando se empieza un poco a estabilizar el frente a finales de 1914. Entonces, ¿cuál es la característica más común que vemos de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el frente occidental? Las trincheras. Pues las primeras trincheras se empiezan a desarrollar aquí a finales de 1914. Que básicamente la guerra de trincheras se basa de conocimientos previos que iban teniendo todas estas naciones de sus guerras coloniales. España tuvo su conocimiento de cómo hacer guerras así un poco de trincheras con los bloqueos en Cuba, los británicos en Sudáfrica, los alemanes en Tanganica. O sea, todo el mundo sabía más o menos hacer estas trincheras. Un poco también los americanos lo sabían porque lo aprendieron de su guerra civil estadounidense, sobre todo al finales, que se establecen guerras de posiciones fijas. Y entonces todo el mundo empieza a hacer sus trincheras. ¿Qué nos encontramos con el tema de los fusiles? Pues los fusiles de esta época ya son fusiles repetidores. Entonces, por ejemplo, los franceses tienen el fusil Lebel, que es un fusil en el que tiene 3 balas. Entonces tú puedes meter 3 balas y entonces puedes hasta hacer 3 disparos únicamente abriendo y cerrando el cerrojo, con un mecanismo que se aprende. Entonces era una manera de enseñar a todos los soldados, era muy fácil, es mucho más fácil enseñarle cómo hacer, cargar y disparar un fusil de retrocarga que un fusil de avancarga. Entonces, una de las características que vemos de la Primera Guerra Mundial es que va a haber muchísima gente que participa, sobre todo hombres jóvenes, que luego va a tener su implicación, porque si los hombres jóvenes van a la guerra, alguien tiene que fabricar las balas con las que disparar. ¿Quiénes van a hacer eso? Las mujeres. Exacto, Entonces, la incorporación de la mujer a las fábricas. la primera incorporación de las mujeres a las fábricas se produce durante la Primera Guerra Mundial. Lo cual, claro, muchas mujeres dicen, bueno, pues si ya estamos aquí, yo ya no quiero volver a la cocina. Exacto. Entonces empieza un poco el conflicto que yo creo que hasta los años 80 no se resuelve un poco con la incorporación final de la mujer al mercado laboral. Bueno, pues eso es una de las características. Bueno, el fusil Level 3 balas es un fusil bastante más antiguo de los que vamos a encontrar con los británicos y los alemanes. Entonces, la dificultad del fusil francés es eso, que solo podía hacer 3 balas. Entonces, volver a cargar otra vez se encontraba en desventaja frente, por ejemplo, al modelo alemán, que es el Mauser. El famoso Mauser, que por ejemplo en España ha sido archiconocido porque se ha usado ya no solo en las guerras coloniales que tuvo en África, sino durante la Guerra Civil Española. Era el principal fusil que usaban todos, tanto los de un bando como los de otro. Entonces, el fusil Mauser, que luego ha evolucionado y también era el AK-97, que era el que usaban las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues esto nos encontramos. El fusil Mauser, o ya la versión más ligera, era un fusil de 5 balas. Entonces ya tú tenías un cargador con 5 balas y entonces, pues bueno, pues podías disparar 5 veces. No está mal. O sea, hemos pasado en 20 o 30 años de ser un fusil de avancarga
que solo podía disparar una vez, a un fusil que podías hasta disparar 5 veces únicamente aprendiendo a abrir y cerrar el cerrojo. Y luego, por otra parte, nos encontramos el Lee Enfield, que es la versión británica, que quizá en esta guerra era el mejor fusil de todos, porque no solo podías hacer un peine, sino podías cargar 2 peines. Ya no recuerdo si eran 6 o 7 balas, y entonces podías disparar muchas más veces. Y luego tenía como ventaja también el hecho de que el recorrido del cerrojo entre que abrías y cerrabas era muy corto. Entonces, algunos soldados británicos decían que no necesitaban ametralladoras porque ya el propio fusil de Enfield con un soldado bien entrenado era tener una cadencia de fuego bastante importante. Entonces, bueno, pues estos son los fusiles principales. Luego Rusia tiene los suyos, Italia tiene los suyos, pero bueno, estos son digamos, los modelos más o menos que vemos hacia dónde va un poco el tema del fusil del soldado de infantería. ¿Qué otra arma va a ser importante en esta guerra de trincheras? Bueno, pues vemos que es la ametralladora. Esa ametralladora que había empezado a evolucionar a finales del siglo XIX, pues aquí va a ser la reina del campo de batalla. La ametralladora es la reina del campo de batalla. Es un arma básicamente defensiva, porque una ametralladora era un armatoste en época de la Primera Guerra Mundial que no lo podías mover de un sitio a otro. Entonces tú lo que tenías que montarte era una casamata, a un sitio especializado para la ametralladora, y eso sí, con esa ametralladora o con 2 o 3 ametralladoras eras capaz de cubrir toda la zona, porque tenía una cadencia de fuego tal que ningún soldado de infantería podía pasar esa barrera de fuego. Y con estas ametralladoras y las alambres de espino, pues básicamente cualquier intento de ataque se producía con muchísimas bajas. Entonces, aquí vamos a ver que en la Primera Guerra Mundial va a haber batallas súper sangrientas que apenas vas a moverte unos cuantos kilómetros, unos cuantos cientos de metros, a costa de miles y miles de vidas, y todo en parte por la incompetencia del alto mando, porque seguían con su mente de avance a la napoleónica. Eso te iba a decir, que los altos mandos estaban un siglo anterior a donde estábamos. Y entonces, Claro, el tipo de guerra había cambiado. Claro, entonces vemos las sangrías que van a tener, porque el alto mando además era insensible a todas estas sangrías. Ellos pedían más y más soldados, más y más soldados. Y avance al estilo con ideas arcaicas. No se habían dado cuenta de que las armas habían cambiado un poco todo y había que cambiar todas las tácticas y cómo se podía romper ese frente de batalla, porque con un asalto de infantería era imposible, no servía. Porque además las trincheras se fueron, claro, con la experiencia de esa guerra de trincheras, se fueron complicando cada vez más. Entonces empezaron a haber trincheras, únicamente una línea de trincheras, pero luego empezaron a haber trincheras en profundidad, que había una línea, otra línea, otra línea, había 3 líneas de trincheras conectadas entre ellos, con túneles, o sea, empezaron a ser tan complicados que, vale, tú podías hacer un asalto de miles de soldados, los mismos 20.000 soldados los echabas para adelante, podías rechazar a pesar de este uso del hambre de espino y de las ametralladoras en el otro lado, podían rechazarse, pero ¿hacia dónde iban a ir? Pues de la primera línea de trincheras a la segunda línea de trincheras. ¿Qué habías ganado? Unos pocos metros. Nada. Porque luego desde la segunda línea de trincheras el enemigo podía contraatacar. Que lo que pasa las cuando se debilita. ametralladoras. Claro, y todo con las ametralladoras. Entonces, por más que nos vamos a encontrar que en 4 o 5 años de guerra, básicamente fueron casi 5 años de guerra, el ejército, los ejércitos europeos en Europa Occidental fueron incapaces de idear técnicas hasta prácticamente el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál era el típico asalto que terminaron desarrollando un poco todos los ejércitos? Por primero, un bombardeo con artillería. Entonces, aquí una de las protagonistas, por ejemplo, los alemanes, el arma que más temían no era ni el fusil ni la ametralladora, era el cañón de 75 milímetros francés.
Entonces, este cañón de 75 milímetros francés tenía una cadencia de fuego muy alta y entonces era capaz de disparar muchas balas por minuto. Entonces, se hacía primero una barrera de artillería para debilitar las posiciones enemigas, se bombardeaba sobre la trinchera y luego, una vez se había hecho ese bombardeo concienzudo, pues se hacía un asalto a las bravas con infantería. Entonces, esa era un poco la manera de hacer la guerra. Y entonces, ¿cuál era el tema? Era un baile entre Una ofensiva auténtica contra carnicería, ofensiva. ¿no? ¿Eh? Porque en el momento que hay un ataque de estos, morían hombres a mogollón. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, la batalla del Somme, que es una de las batallas más dramáticas para los británicos, que la celebran cada año, murieron, creo, en el torno de 20.000 personas en el primer día. Ese es así era un poco el tema y son 20.000 británicos. O sea que ese era un poco el drama de la Primera Guerra Mundial, el hecho de ese tipo de batalla y sobre todo con un alto mando insensible a todas estas. Entonces, algunos de los generales, tanto de un bando como de otro, al final de la Primera Guerra Mundial, por parte de la opinión pública, fueron vistos como verdaderos genocidas, a pesar de que no fuesen, por ejemplo, no fuesen procesados ni nada de eso. Y supuso el acceso, por ejemplo, de otros generales que eran mucho más inteligentes. Uno de estos generales era el general Petain. El general Petain, que luego en la Segunda Guerra Mundial tiene otro papel bastante Sí. más oscuro, en la Primera Guerra Mundial era mucho más sensible y decía, esto no va bien. Aquí, porque la actitud, por ejemplo, sobre todo del alto mando francés es la valentía del soldado del polio. Ellos ya le llamaban, soldado francés le llaman el polio. La valentía del polio. Esto tiene que hacer un poco por huevos, porque, porque esto ya no depende de que esto sea tema de balas, esto es por la valentía del polio. Entonces, si no se consigue la posición, es que esa unidad no tenía coraje, eran unos cobardes. Esa era un poco la mentalidad que tenían. Porque claro, es que en las guerras napoleónicas muchas veces se ganaban las batallas por la propia resistencia Sí. de las unidades. Pero claro, es que estamos hablando en una guerra con fusiles de animaliza. Aquí estamos hablando contra Es que ametralladoras. es un Entonces, tipo de guerra totalmente distinto. claro, entonces esa era la actitud que tenían algunos generales. En cambio, el mariscal Petain era mucho más pragmático y decía, no, esto no es un tema de coraje, esto es la ametralladora mata. Entonces, aquí es un tema de ante tu ametralladora, yo pongo dos. Y a ver quién aguanta más. Es una guerra de desgaste. Y entonces es lo que terminó derivando toda esta Primera Guerra Mundial. Era una guerra de desgaste, de a ver quién aguanta más. Entonces, lo que estableció, por ejemplo, su gran éxito del general Petain fue la batalla de Verdún, que fue una batalla de desgaste en la que tanto alemanes como franceses se desgastaron, pero que los franceses terminaron llevándose, digamos, la batalla, porque, vale, sufrieron mucho, pero lo que estableció Peter fue reemplazos, o sea, mucho cambio, mucha rotación de personal, que no Más estuviese fresco, ¿eh? También para que estuviera más fresco también. Para que estuviese más al estar en fresco. territorio francés también le era más fácil llegar al reemplazo que los alemanes, por ejemplo. Sí, luego hay una exaltación del nacionalismo, que es una de las cosas Sí, más feas de toda esta Primera Guerra Mundial y Segunda, pero sobre todo de la primera, que esta exaltación del nacionalismo justificaba todas estas masacres. Muchos generales del alto mando francés, sobre todo, decían, no, no, si es que esto tenemos que recuperar Verdún porque es un tema de orgullo nacional. O sea, me lo está pidiendo la gente el que recuperó Verdún. Lo que no se daban cuenta es que la misma A cambio de gente. cuántas familias. Claro, es que son las mismas familias. Entonces, lo mismo no te lo estaba reclamando la gente, sino te lo estaban reclamando los políticos por una mala interpretación de lo que la gente te estaba pidiendo. Entonces, bueno, eso luego tuvo sus efectos. Lo que nos encontramos con la Francia posguerra es una Francia totalmente pacifista y no quiere meterse en ningún tipo de movida. Entonces, luego vemos que la Segunda Guerra Mundial les pilla contrapié precisamente por lo mismo, porque ellos no sí. querían ir a la guerra, porque habían sufrido demasiado durante la Primera Guerra Mundial. Porque al contrario de los británicos, no estaban preparados. Y los británicos tampoco estaban preparados. Por ejemplo, Pero juegan con Chamberlain, ventaja de que están sí, en una isla.
Eso sí, y que tiene la Navy. Entonces, bueno, pues eso nos encontramos el alto mando francés, luego Pétain establece esta batalla de Verdún, se esfuerza también por el hecho de que los suministros lleguen a la primera línea a tiempo, y no los suministros únicamente de balas, sino comida caliente. El hecho de que a un soldado de primera línea le llegase comida caliente era muy importante para la moral del soldado. Entonces, Pétain estableció esta serie de cosas para, por lo menos, cuidar lo máximo posible a la tropa francesa. Y eso tiene luego consecuencias porque al final de la Primera Guerra Mundial hay una serie de levantamientos, tanto en el ejército francés, alemán y británico, porque están hartos de la guerra los soldados. Entonces los franceses, gracias a estos cuidados de Pétain, deciden, bueno, nosotros no vamos a abandonar el frente, pero no queremos más ataques. Entonces, en 1918 prácticamente se declara la paz porque todos los ejércitos estaban agotados. Es que el ejército alemán, al final de la Primera Guerra Mundial, empiezan a abandonar el frente, empiezan a rebelarse En contra realidad, sus la que oficiales menos y abandonar agotada la primera línea. eran los americanos, que habían llegado más tarde. Bueno, lo de los americanos llegaron, pero digamos los americanos tienen muy poco papel, pero básicamente Alemania pierde la guerra porque es que los soldados empiezan a abandonar el frente. Es que se estaban encontrando y se forman soviets, entonces una de las primeras cosas que ocurren una vez firmada la paz es el soviet de Baviera. O sea, es que la gente digamos, comunista que estaba en las zonas obreras de las grandes ciudades alemanas se levantan y pretende hacer una revolución comunista como había hecho Rusia en Y 1917. es el fin del imperio alemán, es el fin de la monarquía alemana. Sí, fue totalmente dramática. Y todo eso es lo que le lleva a la extrema derecha alemana de aquel momento a luego abrazar al partido nazi, porque ellos piensan que es que no perdieron ellos la guerra, sino que fueron traicionados. ¿Por quién? Por gente de izquierda, los judíos, etcétera, etcétera. Que es lo Más que luego le todo. sumas que las condiciones que se le pusieron a Alemania en el Tratado de Versalles eran totalmente humillantes, pues es un Sí, caldo de cultivo. ese es el gran error que tuvo Francia e Inglaterra, que fueron revanchistas. Fueron Hay que totalmente saber revanchistas. ganar, hay que saber perder y hay que saber ganar. Cosa que Pues luego aprendieron de cara a la Segunda Guerra Mundial. sí, Y lo efectivamente. primero que hicieron fue reconstruir económicamente Alemania. Mm, sí, sí. Había dos planes encima de la mesa. Uno, que Alemania fuese un erial para que no se levantase nunca más. Y otro, reconstruirlo. Y entonces los americanos, esto fue por tema de los americanos, apoyaron más el tema de reconstruir Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania se iba a convertir en el gran colchón frente a la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética, las fronteras llegaban hasta Alemania. Y encima lo llenaron de bases los americanos de Alemania. Hay un Ah, montón de Sí. bases americanas en Alemania. Sí, ya no sé cómo está el tema, porque algunas se han abandonado, pero siguen otras. Entonces, bueno, eso de cara a la guerra de Ucrania tendrá su importancia, yo creo. Sí, Entonces, bueno, pues esto nos encontramos en la guerra de trincheras, primer bombardeo, luego ataque de la infantería, llegaban a la primera línea de trincheras, llegaban muy poquitos a la primera línea de trincheras, y entonces llegaba la contraofensiva, y entonces vuelta a empezar. y bueno, y Y luego aparte moría mucha gente también por el tema este de la humedad, ¿no? Lo del pie de trinchera y estas cosas. el pie de trinchera básicamente es falta de circulación en las piernas. Sabemos que parte de la circulación en las piernas se activa cuando estamos andando. Entonces, en una guerra de trincheras que tienes que estar todo el puñetero día agachado y sin moverte, pues era fácil que la circulación se quedase en las piernas y entonces empezases a tener dolores y afectarte a los propios músculos de las piernas y a los propios tejidos de la pierna, que podía llegar a engangrenarse por esta falta de Ujú. movimiento. Entonces, el pie de trinchera es una cosa que va a ser muy común en todo tema de guerra de posiciones, sobre todo Primera Guerra Mundial, pero también se va a ver en la Segunda Guerra Mundial. Y luego hay que sumarle todo, las enfermedades, claro, y convivían en las trincheras con hombre, que ahí no cadáveres había salubridad. putrefactos, claro, y se Higiene. desarrollarían y los antibióticos todavía, No, lógicamente no había. en esta guerra no había antibióticos. Luego, a ver, mira, voy a explicar desde el tema médico. A ver,
Las condiciones de vida de las trincheras eran horribles. Por Eran un eso. poquito más horribles en las francesas y británicas que las alemanas, porque los alemanes con su mente cuadriculada dijeron, bueno, pues si vamos a hacer una guerra de posiciones, vamos a hacerlo bien. Y entonces diseñaron sus trincheras bien. Las británicas y francesas eran como más temporales, porque en algunas de estas ofensivas que iban a hacer vinieron a romper el frente, entonces ¿para qué nos vamos a molestar en hacer trincheras bien hechas? Entonces las hacían mucho más de andar por casa. Entonces, ¿cuál era el problema? Que las condiciones de vida eran peores, porque el soldado tiene que pasar mucho tiempo. Lo que Ujú. hacían era rotaciones lo máximo posible. Entonces te ibas pues de la primera a la segunda línea, luego tercera línea, luego te ibas por detrás, luego volvías otra vez a la primera línea. Entonces había cierta rotación de personal para evitar caer en todos estos problemas, porque luego una de las cosas más claras es el tema psicológico. El estrés postraumático se empieza a describir por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Ya existía, pero empieza a ver como que es una condición médica que afecta a muchísimos soldados en la Primera Guerra Mundial. No es cobardía, es que realmente está traumatizado. Claro. Pues se empieza a diagnosticar aquí. Ujú. Luego, todo tema de guerras, una de las cosas, que yo no sé cómo se organizan los piojos, pero lo primero que aparecen son piojos. Sí. Yo no sé cómo lo hacen, pero lo primero que aparece en todas las guerras, ¿eh? Tú lees el retrato de todas las guerras y lo primero que aparecen son los malditos piojos. Sí, totalmente. Entonces, Pero tema de eso piojos. es fácil, en verdad, porque si tú no te puedes lavar siquiera, Claro. Pues sí, sí, pero es curioso, es curioso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacían los soldados de la División Azul para cargarse los piojos? Cogían la ropa por la noche para que le diese el viento. Entonces, la ropa se congelaba y entonces por la mañana lo que hacía es sacudir y entonces caían los piojos. Mm, sí, pero en ya. la cabeza lo tenían todavía. Ya, pero por lo menos ya no te los ponías. La ropa Quitaban te unos los cuantos, quitaba ¿no? de en medio. O imagino que no Claro, entonces, solamente piojo, también serían chinche o pulga, cosas así. Claro. pulgas, todo tipo de enfermedades Claro, infecciosas, tifus y todas estas las pillaron todas. Las pillaron claro. Tifus, todas, claro. malaria, todo, todo. Malaria quizá no porque hacía frío en el norte de Europa, pero enfermedades de este tipo infecciosas encontraron muchos, claro. Luego el tema de cómo eran las armas de fuego de aquella época, por ejemplo, en el tema de la bala, era una bala, era grande, era bastante grande. Ujú. Entonces, hay un cambio un poco de todo este tema de fusiles. Si os dais cuenta, desde la Primera Guerra Mundial a la actualidad, las balas, por ejemplo, el formato OTAN es bastante pequeñita. ¿Por qué? Porque lo que se busca es más herir que matar. En la Primera Guerra Mundial lo que se encontramos era más matar que herir. Entonces, cualquier impacto de bala era un destrozo en el cuerpo del soldado. Eso por la bala. Y luego, en el tema de los cañones, vale, se había desarrollado el tema de los cañones, pero no. eh, lo que se busca con un cañón es que cuando caiga al suelo se fragmente en muchos pequeños trocitos. Eso es Ujú. algo que no ocurría en la Primera Guerra Mundial. Les quedaba mucho por evolucionar ahí. Entonces vemos que algunos de estos cañones no se rompían tantos trozos, eran trozos grandes y entonces causaban destrozos en el soldado. Entonces el problema no es que no es que incluso matas a tu soldado, el problema era el que sobrevivía a todos esos daños. Entonces, otra innovación que hay gracias a la Primera Guerra Mundial es la cirugía plástica, porque había muchas más formaciones y entonces empieza unos médicos a especializarse en cómo arreglar esos destrozos. Entonces la cirugía plástica nace en parte gracias a la Primera Guerra Mundial. Ujú. Otra cosa, por ejemplo, los trasplantes, las transfusiones de sangre. Es una tecnología que luego veremos desarrollada en la Guerra Civil Española, sobre todo los médicos canadienses, y ya totalmente consolidada en la Segunda Guerra Mundial, pero los primeros aportes serios empiezan en la Primera Guerra Mundial. Porque antiguamente tú perdías sangre y la única manera es quedarte en cama a ver si volvías a recuperar el mismo nivel de glóbulos rojos. Entonces, bueno, pues empieza a ver cómo se puede hacer de alguna manera para acelerar la recuperación del paciente. Ujú. Pues ese tipo de cosas. Luego,
por ejemplo, lo que me toca a mí, que yo trabajo en reinnervación nerviosa, los primeros trabajos de reinnervación nerviosa serios son de esta época también, porque ven que algún soldado recibe un impacto de bala y se queda, por ejemplo, con algún miembro inútil. Y bueno, ¿y esto por qué es? Ah, bueno, porque está afectando estos nervios. Y entonces se empieza a investigar seriamente en el tema de estos nervios. Ya es un campo que se estaba especializando a principios del siglo XX, pero digamos que con la Primera Guerra Mundial sufre un impulso muy serio en la investigación de todos estos daños de lo que se llamaría hoy medicina regenerativa. Ujú. Entonces, bueno, pues ahí es otro aspecto. Y luego lo que he comentado, el tema del estrés postraumático, por primera vez ya se empieza a categorizar aquí en la Primera Guerra Mundial y entonces todo el tema psicológico empieza también a tener un gran impacto, como que ver que el tema de la guerra mundial, el tema de las guerras afectan a la psicología del soldado. Porque antiguamente se pensaba, ok, tú vas a la guerra y cuando vuelves a tu casa no pasa nada. Entonces aquí se ve que sí, el soldado después de la guerra sigue sufriendo efectos de esta guerra. Hombre, es que nada más que el hecho de matar a otra persona. Sí, pero es que antes de la guerra mundial no Ya, pero que estaba digo bien. hombre, es que nada más que el hecho de tener que matar, o lo mato o me mata. Nada que eso, esa presión psicológica. Sí, pero eso tú lo ves ahora. Pero antes de la Primera Guerra Mundial, era también hay que hablar que son sociedades mucho más violentas. O sea, había mucho más criminalidad, o sea, más crímenes violentos. Eso es algo que no nos damos cuenta, pero ahora Sí. las sociedades, digamos, de los países avanzados, o países occidentales, ¿cuál es la tasa de muerte en España? Es irrisoria. En Estados Unidos está disparada por un tema del tema de las armas de fuego y tal, pero es la excepción a los países occidentales. Los países occidentales generalmente todo el tema de muertes violentas ha caído mucho. Antes de la Primera Guerra Mundial era más común convivir con la muerte, ya no solo por Mm. temas de enfermedades, sino el tema de crímenes violentos. Entonces, bueno, pues aquí en la Primera Guerra Mundial se ve que el soldado que vuelve a casa lleva también parte del drama de la guerra consigo y algunos no van a ser capaces de desembarazarse de ello, no se curan. Ujú. Entonces el tema psicológico también avanza mucho. Entonces, bueno, esto es un poco lo que ocurre. Por ejemplo, esto estoy hablando del frente occidental, que es el más famoso. Hay otros frentes. El frente italiano se desarrolla en los Alpes, luego es una guerra bastante más móvil, mucho más diferente. No hay una guerra de trincheras como tal. Entonces va a depender mucho de las tropas alpinas. Eh, por ejemplo, una de estas tropas alpinas, los italianos lo hacen muy bien en este tipo de guerras frente a los austriacos, lo hacen algo peor frente a los alemanes, y una de estas tropas alemanas es, por ejemplo, el general Rommel, se forma básicamente en Sí. estas tropas alpinas. Entonces, de toda esta experiencia de la guerra alpina y de los frentes fluidos, lo va a terminar él aplicando a sus divisiones del Afrika Korps en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay cierto paralelismo. El hecho de que no combatir en Europa Occidental, a él le sirvió para ser innovador en el tema de técnica táctica de tanques. Y luego en el frente ruso hay grandes ofensivas que van para un lado, grandes contraofensivas que van para otro, pero tampoco hay una guerra de trincheras como lo vamos a ver en Europa Occidental. Entonces, bueno, eso es un poco la situación. 1917, Lenin la lía parda, entonces Rusia se sale del mapa y entonces Alemania se puede centrar sobre todo en el frente occidental para vencer a británicos británicos y franceses. Y entonces, ¿cuál es lo que se está pensando durante todo este tiempo? Pues los británicos y los franceses y los alemanes también van viendo cómo demonios hay que romper este frente, porque está claro que con ofensivas humanas no lo vamos a romper, porque la ametralladora es la reina. Entonces tenemos que tener algo que combata a la ametralladora. Por una parte están los aviones van a tener su propia evolución, lo que pasa es que es los inicios de la aviación, y luego en el campo de batalla en la tierra, pues van a crearse algo. ¿Y qué van a ser? Los primeros vehículos blindados. Entonces, los primeros tanque es una denominación británica porque como eran vehículos experimentales, los británicos le dieron denominación de tanque de agua.
Entonces, luego ha formado parte de la, digamos, del lenguaje común, pero bueno, es en los primeros vehículos blindados. Entonces, los primeros vehículos blindados van a ser unos sobre ruedas o sobre orugas. Lo primero que lo intentan es sobre ruedas. ¿Cuál es el problema? Que en los campos embarrados de Europa Occidental se atascaban estos Sí. vehículos. Entonces no funcionan. Entonces van a terminar yendo sobre orugas. Entonces, los británicos es los que generan el Mark I, que es uno de los primeros carros de combate, que van a ser vehículos pesados, capaces de resistir el fuego de ametralladora y ocasionalmente el de un cañón que no le dé de frente. Pero básicamente es vehículos capaces de resistir el fuego de ametralladora. Y luego van a estar equipados o bien con cañones o bien con ametralladoras. Si son con cañones le llaman macho y si son con ametralladoras les llaman hembras. Entonces, sí, sí, es así. Entonces, con sus primeros finitos, pues lo primero que hace es lanzar estas moles de acero frente digamos, a las trincheras enemigas. Entonces, el problema que tienen estas primeras experiencias es que primero son vehículos muy lentos, entonces los ven allí de lejos. Entonces, además, viene un cacharro muy grande, tráete un cañón y le damos y nos lo quitamos de encima. Y segundo, que estas moles gigantes, si iban solas, no hacían nada. Tenían que venir acompañadas por infantería. Ujú. Entonces, aquí es cuando se empieza a experimentar esa combinación de división acorazada, que es una división con carros de combate acompañados de infantería. El carro de combate se eliminará las ametralladoras y la infantería tendrá que ocupar las posiciones para resistir un contraataque. Eso es un poco el sentido del carro de combate de los británicos. Esto es lo que nos encontramos con los británicos. Entonces, los británicos lo usan con cierto éxito, no causan el terror que esperaban que causasen los alemanes, reaccionan bien, traen los cañones. Entonces, vemos que va a haber un cambio del campo de batalla, un cambio de esta guerra de trincheras. Entonces, la ametralladora va a ir cediendo puesto por el cañón. Entonces, va a ser un cañón defensivo para defenderlo frente a estos carros de combate gigantes británicos. Esta es la solución británica. Pocos carros de combate, muy pesados, muy lentos para que la infantería vaya por detrás. ¿Cuál va a ser la solución francesa? La solución francesa va a ser un carro mucho más pequeñito. Cañón, y se le da el carro de combate Renault FT. Entonces, este Renault FT es un carro muy pequeñito, dos tripulantes, que corre mucho. Corre mucho, va mucho para adelante. Es capaz también de resistir el fuego de ametralladora, pero es bastante más ubicuo, más difícil de acertar, mucho más rápido y se puede producir en mayor cantidad. Entonces, la estrategia francesa es: vamos a soltar muchos de estos pequeños carros en el frente de batalla, también tienen con orugas. Los alemanes no van a dar abasto, no van a tener cañones suficientes para eliminar a todos estos pequeños carros de combate y la infantería va a venir por detrás y va a tomar las posiciones. Entonces, va a haber aquí dos tipos de carros: carros pesados, los británicos; carros ligeros, los franceses. Básicamente la guerra acaba antes de que se pudiese demostrar si tanto una estrategia como otra fuese exitosa, pero esto es lo que vemos por primera vez: la utilización de carros de combate en el campo de batalla. Los alemanes también usaron sus propias versiones, pero como no funcionaron muy bien, pues no vamos a nombrarlo. Eran carros al estilo británico, muy pesados, muy lentos, como si fuesen acorazados de tierra. Entonces, bueno, pues eso es lo que vemos. Ellos intentando imitar lo que había en el mar, que eran los acorazados de mar, pues ellos hacían los acorazados de tierra, que era un poco también la idea británica. Entonces, bueno, pues acaba la Primera Guerra Mundial y esto es lo que vemos: la aparición por primera vez del tanque y, en segundo lugar, que el protagonismo de la ametralladora es cedido por el cañón. Entonces, el cañón anticarro o el cañón también para en posiciones defensivas. No sé si queréis comentar algo. No, la verdad es que ha quedado muy claro, ¿no? Lo único eso que se ve claramente
que la época han cambiado y al final se consiguen adaptar más o menos al medio en el que están. Ujú. Luego, Si pase daño se ocurren mil ideas, o sea, todavía en esta guerra, por ejemplo, la aviación va a tener aunque ya hay aviación, ¿eh? En la Primera Guerra Mundial ya Sí, hay aviación, va a tener un muy testimonial y sigue siendo todavía una guerra principalmente terrestre y naval. pero esto es naval, sí. A ver, a nivel naval no quería entrar, pero a nivel naval no ocurre demasiado. ¿Por qué? Porque un acorazado es que es muy caro. Entonces, si tú pierdes un acorazado, pues prácticamente el signo de la guerra cambia. No podían permitirse ni británicos, ni franceses, ni alemanes perder acorazados. Tenemos la Entonces, historia de Lusitania. claro, lo que hacen los alemanes un poco para cambiar el signo de la guerra, ok, si no sacamos acorazados, porque perder un acorazado es muy costoso, lo que utilizamos son los submarinos. Entonces, los alemanes empiezan a desarrollar los submarinos para atacar la Un marina invento mercante español, británica. ¿Eh? un invento español. Hay inventos, tiene muchos padres, pero uno de los padres es Isaac Peral. Que en España se dice, oye, mira, he inventado el submarino. Y en España no se compró esa idea, luego, bueno, luego se vio que funcionaba. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, los alemanes utilizaron los submarinos para atacar a la marina mercante británica, básicamente. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Luego ocurrió lo de Lusitania, los americanos que querían entrar a la guerra tarde o temprano, entonces usaron ese casus belli para entrar ellos. Y ya cuando entraron los americanos, pues es que Alemania ya estaba tan mal, porque tenía problemas de suministro, todo, es que había hambre en las calles, que se rindieron. O sea, es cierto que se rindieron en el campo, en terreno francés, pero que es que iban a perder la guerra Sí, yo sí. definitivamente. Entonces ahí el alto mando dijo, ¿para qué vamos a extender la agonía? O sea, nos rendimos y punto. Y entonces vemos lo del Tratado de Versalles, la vergüenza del Tratado de Versalles, cómo trataron al enemigo de manera mal, franceses y británicos, cómo se repartieron el imperio colonial alemán y cómo el resentimiento de la extrema derecha alemana pues luego terminó justificando en el nazismo alemán, que es uno de los causantes de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Entonces, bueno, lo que vemos es eso. Otra innovación que había de la Primera Guerra Mundial, bueno, en la guerra de trinchera luego se utilizan también armas como de la Edad Media, porque en el cuerpo a cuerpo pues utilizaban mazos, utilizaban lanzas y cosas así, muchas de ellas improvisadas, entonces bueno, pues eso también. Pero en el encuentro cercano ven que necesitan otro tipo de arma que no es el fusil, porque el fusil tú disparas una bala, pero en un encuentro un enemigo cercano necesitas algo con mayor cadencia de fuego. Entonces se desarrolla los primeros modelos de subfusiles. Subfusiles son armas que son capaces de disparar muchas balas sin demasiada precisión, pero en un encuentro cercano a pocos metros no necesitas que sea preciso, se necesitas que tenga mucha cadencia de fuego. Entonces son los primeros subfusiles. Y uno de los primeros subfusiles es el subfusil Thompson, que va a ser protagonista de todo el tema de los gases de Chicago. Ujú. Esos que tienen como si fuesen un plato. sí, sí, que Sí, se puede Eso, con las dos manos. claro, el problema es que el ejército estadounidense produjo tantos subfusiles que luego no sabían dónde colocarlos y empezaron a venderlos. Y entonces muchos gángsters pues se hicieron con subfusiles Thompson. Y entonces los Mira, ¿qué subfusiles, le recuerdo un subfusil de la guerra? claro, entonces estos subfusiles, luego el Thompson, luego va a tener un papel muy protagonista en la Segunda Guerra Mundial la también. mundial. Pasa que ya no es con ese cargador de plato, sino cargador recto normal. Pero bueno, ese es el subfusil Thompson. Y entonces, bueno, pues ya vemos que ya no solo son los fusiles normales, sino que ya son los subfusiles. Vemos que ya no es un tema de arma de infantería, arma de artillería, sino que va a aparecer una cosa intermedia, que son los carros de combate, que pueden llevar ametralladoras, o pueden llevar pequeños cañones. Entonces vemos que el campo de batalla se empieza a complicar.
y que ya el peso del combate ya no recae tanto en el soldado de infantería desnudo, sino en una cierta mecanización de todas las cosas. Porque todos estos cañones, todos estos carros de combate, todas estas ametralladoras, se empieza cada vez a mecanizar y a complicar un poco los mecanismos. Entonces, lo que ocurre durante el periodo de entreguerras, entre 1918 y 1939, son diversas guerras coloniales, algunas de ellas en las que participa España, donde se van a ver los refinamientos de todas estas técnicas. Por ejemplo, España utiliza mucho el Renault FT en las guerras contra Marruecos, contra las tribus rifeñas de Marruecos. Por ejemplo, se usa muchísima ametralladora para el tema defensivo, se utiliza mucho cañón. La aviación experimenta una evolución muy importante. España, por ejemplo, es pionera en el uso de aviones en las guerras coloniales, claro, para matar, pero bueno, es pionera. Eh, entonces, por ejemplo, las primeras armas químicas las utiliza el Armada Aérea Española contra la población civil. Entonces, bueno, pues esas cosas ocurrieron. Entonces vemos aquí un cambio de la estrategia. Entonces, por ejemplo, los alemanes tomaron nota de todo esto, desarrollaron una doctrina nueva de hacer la guerra, en donde implementaron primero velocidad y segundo que el peso del combate no recayese sobre la infantería, que recayesen sobre los carros de combate. Entonces ahí los alemanes pues desarrollan los Panzer. Entonces vemos el Panzer 1 y 2, que son los que participarán en la Guerra Civil Española. El Panzer 1 era entrenamiento, pasa que como lo que tenían, pues lo llevaron también. Y el Panzer 2 es un carro digamos, ligero, de estos tipo FT. Y luego tenían otro carro, tiempos de la primera del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que era el carro medio, el Panzer 3. El Panzer 3 es el que va a llevar el peso del combate. Y luego, como no estaban muy a gusto los alemanes, dicen, es que a ver si vamos a necesitar también carros pesados. Entonces se desarrollaron un nuevo carro, que es el carro pesado, y en ese momento que era el Panzer 4, que era el carro más pesado que el Panzer 3. Entonces el Panzer 4 se creó como carro de apoyo a las divisiones de los Panzer 3, que eran los que van a llevar el peso del combate. Entonces, eso ahí vemos la diferencia. Alemania va a tener carros ligeros, medios y pesados. Los británicos, por su parte, van a tener carros de infantería, que son carros pesados, muy lentos, y luego carros de caballería, que son carros ligeros, muy rápidos. Eso es lo que decían, lo que tenían los británicos. Y los franceses, carros ligeros y pesados. Carros pesados, lentos para vencer trincheras, y luego carros ligeros de exploración, como los herederos de estos CT. Entonces vamos a ver ahí esas diferencias, tema de peso y tema de movilidad, básicamente. Y el peso iba en función del blindaje. A mayor blindaje, más lentos. Bueno, pues los británicos y franceses pensaban que la guerra iba a ser similar a los campos de batalla de finales de la Primera Guerra Mundial. Posiciones de trincheras que tenían que ser asaltadas con carros de combate, y una vez se asaltaba esta posición, se conquistaba, tendrían que ir a la siguiente más adelante. Era un modo de hacer la guerra muy lento, entonces las comunicaciones eran muy lentas. Los alemanes, ¿cuál es la doctrina alemana? De la que ellos denominarían la Blitzkrieg. Ellos lo que harían es, rompemos el frente, metemos todo por el frente, por ese frente de rotura, y que como una base de aceite se extienda por ahí, causando caos y destrucción en retaguardia. Entonces, una vez se causa el caos y la destrucción, el enemigo no le quedará más remedio que retroceder, crear otra línea de frente. Entonces pues haremos la misma. Esa era un poco la doctrina alemana. Y luego todo esto, los alemanes iban a contar mucho con el apoyo de la aviación alemana, de la aviación alemana de tipo táctico. Los británicos y franceses iban a confiar en la aviación táctica, no tanto, pero sí en la estratégica. La estratégica es, vamos a bombardear ciudades. Esa era un poco la idea de los británicos y franceses. Entonces, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿qué técnica creéis que triunfó al principio? Pues la alemana, ¿no?
La alemana es la que ganó de calle y es la que hizo que Francia cayese en 8 semanas. Hombre, es que si no, no habría llegado donde llegó, ¿no? No, Claro. y que era, para avances rápido era mucho más efectiva. Claro, y aquí es donde yo os dije que con los Stormtroopers, los alemanes, cualquier miembro de los Stormtroopers sabía cuál era el destino final y podía tener iniciativa propia para tomar decisiones. Un poco esa es la estrategia que van a seguir los alemanes con las divisiones Panzer. Cualquier comandante de división Panzer sabía cuál era el objetivo de la batalla. Entonces era más fácil que tomase decisiones individuales para, por ejemplo, su unidad de cuatro tanques. Y dices, bueno, si el objetivo es este, a mí me han ordenado esto, pero creo que es mejor, ya una vez que estoy aquí en el campo de batallas, hacemos esto. Entonces eso lo hicieron mucho los alemanes, lo cultivaron mucho y eso hacía que fuese las batallas mucho más rápidas. Los británicos y franceses dependían de órdenes de arriba siempre. Son mucho más lentos. Son Hombre, mucho más además no es lo lentos. mismo ver las cosas desde el terreno que informar Mm. la Es información que, que es tiene. que incluso en el diseño de los carros, los alemanes tenían en cuenta esto, porque si os dais cuenta ahora, todos los carros, en la torre del carro hay 3 personas normalmente. El jefe de carro, el tirador y el cargador. Ujú. Claro, cada uno tiene una función diferente. El cargador tiene que seleccionar la munición adecuada, porque hay varios tipos de munición dentro de un carro. Alguna munición es para atacar otros carros de combate, alguna munición es para atacar edificios. Cada uno tiene una característica diferente. El tirador tiene que buscar el blanco y identificarlo y medir cuál es la distancia para que haga blanco efectivo con un único disparo. Y el jefe de carro tiene que estar controlando lo que ocurre con tu carro, pero también en relación con otros compañeros, con otros carros de combate, Ujú. o cuando estás coordinado con la infantería y con la infantería. Esa era la doctrina alemana. Torre con 3 tripulantes. La doctrina francesa y británica era torres con 2 tripulantes. El jefe de carro era a la vez el cargador. Entonces tenía demasiadas funciones que llevar a cabo el jefe de carro. Entonces estaba sobrepasado. Entonces eso hacía que la coordinación de los carros británicos y franceses además fuese peor dentro del campo de batalla. Y Ujú. luego otra diferencia que tenían los alemanes tenían muy claro, si hay que ir a la guerra con carros de combate, todos los carros de combate tienen que tener radio. Británicos y franceses no pasaba lo mismo. Había unidades que no todos los carros tenían radio. La tenía quizá el jefe de toda la unidad. Entonces, eso hacía que la coordinación fuese peor. El caso más extremo fue con los soviéticos. Los soviéticos, el tema de las radios siempre fue un problema para ellos, hasta el final de la guerra. ¿Qué es lo que ocurre con todas estas guerras? Que si existe una técnica, digamos, exitosa, todo el mundo va a tratar de imitarla. Y entonces, durante toda la Segunda Guerra Mundial, británicos, franceses, italianos, incluso italianos que eran aliados, rusos, Americanos, estadounidenses, van a tratar de imitar las sí. tácticas de las alemanas. Pero mientras está ocurriendo la guerra. Entonces, a veces aprenden a base de hostias. Porque Y los otras británicos. veces robando a los cerebritos a base de talonario. Sí, pero a ver, por ejemplo, los americanos que empiezan a combatir con los alemanes en 1942, las primeras batallas que hacen los americanos son desastres. Sí. Pierden todas. Las pierden todas. ¿Qué luego ocurre? Pues que los americanos van adaptándose al terreno. Entonces, uno de los que se adaptan al terreno es el general Patton. Por eso Sí. Patton es tan famoso, porque Patton es de los generales que cuando llegan a campo de batalla empieza perdiendo, pero termina ganando batallas. Que al fin y al cabo es de lo que consiste la guerra, de ganar batallas y ganar terreno. Pues eso es lo que ocurre. Entonces, por eso Patton es uno de los héroes fundacionales de los estadounidenses por eso, porque es un general de los que ganaba batallas al final. Pero al principio todos terminan perdiendo batallas. Y lo mismo le pasó a los británicos y franceses perdieron todas las batallas. Entonces, en el tema de diseños de carros, como os he dicho aquí, los Panzer, los británicos tenían los suyos. A lo largo de la guerra, todos estos modelos de principio se van quedando obsoletos, se van quedando viejos, anticuados. Entonces Ujú. hay una carrera de armamento, cada vez va a haber calibres más grandes,
el calibre que empieza al principio de la guerra es 77 milímetros, 37 milímetros, 50 milímetros en algunos casos. Al final de la guerra estamos hablando de calibre de 120 milímetros. O sea, hay un cambio cualitativo en el tema de los calibres. Y luego, primero, calibres más grandes, blindajes más gordos. Entonces, si son blindajes más gordos, motores más potentes. Entonces, es lo que va a ver la evolución. Entonces, y luego, lo que se va a ver durante la guerra es que no va a haber carros que van a servir solo para exploración, que son los carros ligeros, exploración o explotación del terreno, que van a correr mucho, carros medios que van a llevar el peso combate, carros pesados que apoyan a los medios. Van a ver que muchas veces el primer carro que te encuentres es el que te tiene que servir para todo lo que necesites. No tienes esa disponibilidad de carros para poder elegir. Entonces, la doctrina de carros ligeros, medios y pesados va a ir cambiando a carros para todo tipo. Entonces, es la doctrina del carro de combate principal. Un carro que te sirva absolutamente para todo. Entonces, al final de la guerra, tanto alemanes como británicos, sobre todo, como soviéticos, van a atender y estadounidenses van a tender a tener un carro para todo propósito. Los soviéticos va a ser el Stalin, que va a terminar evolucionando en el T-55, que ese ya lo vamos a ver en la Guerra Fría. Los alemanes va a tener con los Panther y estos carros que luego, tras la guerra, van a terminar siendo el Leopard 1. Y los estadounidenses, a final de la guerra empieza a ponerse en circulación un carro que se llama el Pershing, que luego va a terminar siendo el M47 Patton. Y los británicos va a ser el Centurión. A final de la guerra se pone en servicio el Centurión, que va a ser el principal carro del principio de la Guerra Fría, que sobre todo el Centurión le vamos a ver en las guerras árabe-israelíes, porque es un carro que lo terminan adquiriendo los israelíes. Entonces vamos a ver carros con un calibre interesante, carros que van a servir tanto para las altas posiciones como para la defensa, como la exploración del terreno. Y luego eso es lo que ocurre en el tema de carros. Artillería va a seguir evolucionando, cada vez calibres más grandes, más gordos. Como te digo, aparte de 120 milímetros, 150 milímetros, quizás sea el límite. Y luego el tema de infantería. Infantería, pues en la Segunda Guerra Mundial cambia poco con respecto al final de la Primera Guerra Mundial. Vemos que la prioridad ya no la va a tener tanto el soldado de a pie, sino que lo van a tener los vehículos, tipo carros de combate o tipo aviación. La aviación experimenta un desarrollo brutal durante la Segunda Guerra Mundial. De los primeros modelos a los últimos modelos, se empieza siendo con aviones biplanos al estilo Primera Guerra Mundial y termina siendo aviones a reacción al final de la guerra. O sea, desde el punto de vista de ingeniería, el cambio es muy bestia en el tema de aviación. Y con la bomba atómica. Entonces, en la infantería cambia poco. Cambia poco hasta prácticamente el final de la guerra. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos al final de la guerra? Que la infantería normal, tanto alemana como británica como estadounidense, tienen los fusiles. Los estadounidenses tienen el fusil, el M1 Garand, luego tienen sus fusiles, como el Thompson. El M1 Garand tiene, me parece, 8 balas y es un fusil bastante eficiente. Tiene el Thompson y luego tiene otro tipo de fusiles. Sí, la pistola engrasar y cosas así. Luego la pistola normal y corriente. Pero vemos que tiene un subfusil y un fusil. Y luego tienen las ametralladoras, que los americanos en la Browning. Lo mismo ocurre con británicos y lo mismo que ocurre con los alemanes. Entonces, los alemanes, cuando van viendo que van perdiendo la guerra, van viendo, a ver, el fusil, ¿qué tiene de ventaja? El derivado este del Mauser, que puede matar a enemigos a 2000 metros. Un fusil Mauser o un fusil AK-97 puede disparar y matar a un enemigo a 2000 metros de distancia.
¿Cuántas veces nos vemos en esa situación? Muy pocas veces. Entonces vemos que un fusil no está adaptado a la guerra moderna del siglo de Segunda Guerra Mundial, porque ese tipo de objetivos a 2000 metros se los carga la artillería o los tanques. Entonces yo no necesito un fusil que sea capaz de matar a 2000 metros. ¿Cuál es otro problema? Que hay duchas de infantería a corta distancia, entonces necesito mucha cadencia de fuego. ¿Cuál es la cadencia de fuego? Pues con mi subfusil, que es el subfusil alemán, muy típico que sale en muchas películas, que bueno, pues tiene limitado, pero necesito algo que sea capaz de combinar las capacidades de un fusil de infantería normal y corriente con las capacidades de un subfusil. Entonces ellos crean los primeros fusiles modernos con cargadores que disparan muchas veces. Tiene un nombre rarísimo, es un modelo de 1944 y es ese fusil, lo tendría que buscar. Fusil alemán. Si queréis hacer comentarios, hasta el momento. No, nada, eso, que vemos que nada, en 4 o 5 años de guerra se produce un avance tecnológico bestial en todos los ámbitos bélicos. Bueno, pues el fusil alemán será el Sturmgewehr 44. Es el fusil de asalto alemán, un fusil para la infantería para la guerra moderna de aquel momento. ¿Quién es uno de los primeros imitadores? Los soviéticos. ¿Y qué es lo que hacen los imitadores? Estos imitadores soviéticos, que con sus propias ideas y con estas innovaciones de los alemanes, crean su propio fusil de asalto, que es el AK-47. Entonces aparece aquí por aquí. Sí, y entonces aparece Cristian. A tiempo de hablar del AK-47. Exacto, ha llegado El justo para Kalashnikov. hablar del AK-47. ¿Qué pasa con Señor Pocove. Buenas. Vaya Buenas. ahorita, ¿no, señor Pocove? Buenas, sí. Ahora os digo. Date para atrás que no se te ve nada que la frente, anda. Ay, Anda, muchacho. Dale, Bueno, Nacho. yo estoy acabando ya, o sea que. Bueno, pues el famoso AK-47 es el famoso fusil de asalto, que es famoso hasta hoy en día, pues es eso, desarrollo de finales de la Segunda Guerra Mundial, con muchas incorporaciones de este fusil alemán del 44. Entonces, bueno, pues los americanos, ¿qué hacen? Sobre todo fusiles de asalto para responder a los fusiles de los malditos soviéticos. Entonces, pues el M16 o el MP4 famoso, que es el que están utilizando ahora, pues son versiones para responder a este K-47. Entonces, ahora yo os digo mi pregunta. ¿Habéis disparado alguna vez una K-47? No. No. Yo solamente he disparado escopeta esa de plomillo. Pues, a ver, Ya de la yo, feria. Las de la yo feria, exacto. como vivo en Estados Unidos, existe una actividad que es tú vas a una galería de tiro y te enseñan a disparar diferentes fusiles. Yo lo he hecho una vez y a lo mejor en algún otro momento lo hago otra vez. Lo que pasa es que ahí se ve la actitud del europeo frente al americano. Los americanos que iba con los que iba estaban entusiasmados. Y a mí me veía el instructor, que era un marine licenciado, y diciendo, no os preocupéis, tendré cuidado y sobre todo tendré cuidado de ti, porque a mí me veía blanco. Y diciendo, Claro. tengo que coger armas de aquí. Luego disfruté como el que más, pero se veía, a mí el tío me veía que estaba asustado, porque le tenía muchísimo respeto. En cambio los estadounidenses no, los estadounidenses estaban encantados. Total, que yo disparaba una AK-47. Entonces, a ver, la sesión te enseña a disparar varias armas. Y entonces te explica, diciendo, mira, este es el equivalente a un M16, pues es una versión civil. Tiene menos balas en el cargador y tal. A pesar de que este tío era veterano de los marines. Y dice, mira la diferencia entre lo que es un M16 y lo que es un AK-47. Y es cierto que para una persona que no tiene entrenamiento ninguno con armas, el AK-47 es facilísimo de aprender a disparar. Es muy fácil. Por eso es el arma preferida de los países del tercer mundo. Porque no necesitas entrenarte para dispararlo. Es Sí. sorprendente.
Porque el problema del equivalente al M16, como es un calibre más pequeño, cabecea. O sea, tú disparas al blanco y como no estás entrenado, cabecea. Entonces el tío ya te viene a ti y dice, no, mira, pon las piernas así, sujétalo así, ten en cuenta esto. O sea, ya tienes que tener cierta formación para poder disparar un fusil americano. En Y cambio, tú vas capaz de AK-47 disparar, ¿no? el AK-47 es toma el fusil, toma el cargador, cárgalo y Nada. dispara. Y es mucho más preciso. Para que también la bala es mucho más gorda, entonces es más pesado. Pero que es que entiendo que en los países del tercer mundo es que no necesitas enseñarle a nadie. Ya les das el Claro, fusil y ya aprenden solos. es el que le dan a los famosos niños de la guerra. Le dan una Claro, K-47 y claro, le yo lo que dicen nada, estaba tira. pensando, Ese yo y lo el que estaba Zedmet, pensando, ¿eh? que a los famosos niños de la guerra les dan ese, el AK-47, el Kalashnikov y el Zedmet. No, o sea, no ha producido tantos Zermes. No hay Es tantos sobre todo Zedmet. el AK-47. El Sí, AK-47 es que sí, es el número uno. pero Claro, a muy un bueno. profesor mío, Alfonso Díez, le hicieron, casi le hacen incluso, vamos, le llamaron del ejército español y todo por publicar que se había encontrado en África Zedmet, ¿eh? Alguna habrá, pero no Eso es la ya son mayoritaria. operaciones secretas que vete tú a saber las que tiene el Ministerio de Defensa o el CNI. Pero el número uno del mercado internacional es el AK-47. 47 y además imbatible. No, bueno, eso Es es. súper barato, lo encuentras en cualquier lado. Bueno, un cachondeo. Sí, Y sobre todo que. Pero dicen que el Zedmet también es muy bueno o no, Nacho. El CEM es un es buen muy fusil bueno. porque parte tiene tecnología, digamos, de origen alemán, formaba parte de Es la alemán. fabricación. El problema de los materiales de cierto modelo de CESME eran de baja calidad. Sí. Entonces lo denigró un poco, pero el CESME era muy buen fusil. Yo no sé si siguen en activo los CESMEs en el ejército español, Creo que porque sí, creo que hay modelos nuevos. Creo, ¿eh? pues el CESME era un buen diseño, lo único que los materiales que se utilizaban. Y luego las cosas de las miserias de España, que por ejemplo, los cargadores, lo que tienen estos fusiles de asalto es tú cargas, disparas y sueltas el cargador y lo tiras. Sí. No lo reciclas. El ejército español reciclaba los cargadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se casquillaba el arma, porque no estaban Sí. pensados los cargadores para volverlos a cargar. Son esas tonterías de por falta de presupuesto, de que, a ver, que luego el tema de... yo lo que... tú, Cristian, sabes que yo también estoy en Podemos y yo no tengo una actitud tan anti-militar como lo tiene mucha gente de Podemos. Yo soy de los que pienso que los países necesitan tener sus ejércitos y España es uno de los países que tiene que tener su ejército. ¿Cuál es el problema? Que es muy opaco. No se sabe dónde van los dineros. Entonces, por eso tienes estas miserias. Nos gastamos un pastizal en algunos sistemas de armas y quizá falta presupuesto en otro tipo de cosas. Como por ejemplo el tema de los cargadores de los fusiles, que es de perogrullo. Cosas así. Sí, hombre. Yo creo que reciclamos demasiadas cosas en el ejército. Reciclamos los cargadores, reciclamos No, perdón. No, esa gente Sigamos. no recicla, no, que le cambian de nombre a su partido. Bueno, pero eso ya es otro tema que hablaremos Exacto. en otro programa. Pero vamos, En el el tema próximo programa hablaremos de gobierno. hablaremos del gobierno y hablaremos del ejército. Yo ya te digo, son temas, debates que yo no me escaparía de cuál es el ejército que necesita España si necesita un ejército. Y yo no estoy a favor de como la posición de algunos. No, el ejército no es qué. No, España necesita su propio ejército, lo que pasa que con sus Claro. necesidades. Y lo único que es eso, que en el tema de presupuesto, como es todo tan opaco, está mal equilibrado. Y ya está. Él necesita un equilibrio presupuestario y sobre todo saber lo que nos gastamos, porque gastamos más de lo que ponen las estadísticas, seguro, vamos. Porque Fijo. ocurre mucha ocultación, y entonces lo mismo sí que ya hemos llegado al límite de lo que pide
lo que pide la OTAN que gaste España en tema de defensa. Pero bueno, eso es otro tema. Chicos, yo me tengo que ir. Hoy me libro de la pregunta capciosa de Cristian, No hay pregunta capciosa. No hay. pero me tengo que ir. Pero bueno, ha sido un placer, ¿eh? Y me ha encantado el tema. Bueno, pues lo dejamos hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, entonces Guerra Fría y Ucrania para el próximo. Sí, no, es que un día hay que hacer un programa de Guerra Fría, pero incluso desde muchos ámbitos, molaría. Es un tema muy interesante en muchos aspectos. Ujú. ¿En qué aspectos? ¿En qué aspectos? Todos, científicos, Sí. todos, militares, literarios, en todos, en el propio cine, en todos. Es que era la guerra de dos superpotencias que luchaban por el poder. Entonces, en ¿Habéis, todos los aspectos, deportivos incluso. ¿Habéis hablado de las granadas? No hemos hablado de las granadas, pero mira. Bueno, chavales, A ver, yo, si queréis, cerramos ya. Y yo lo que digo que veis lo que ha cambiado el tema de unidades de antes de la Primera Guerra Mundial hasta final de la Segunda Guerra Mundial y cuál es el protagonismo. Mayor mecanización, mayor carro de combate, mayor vehículos y mayor todo. Y menos infantería. La infantería se reduce también mucho en número porque el protagonismo de la infantería lo va a coger todos estos tipos de armas combinadas. Así que nada, con eso si queréis lo dejamos para el siguiente que es Guerra Fría y Vale. actualidad. Bueno, venga, voy a hacer pregunta capciosa. yo me voy ya que me están esperando abajo. Pero bueno, Venga, hasta luego. Saludos. Huye, Chao. hasta huye. luego, Jaime. Hasta luego. Ok.